Representantes de la oposición presentaron una proposición para que la plenaria de la Cámara revoque la elección de Jennifer Arias como presidenta de esta corporación, luego de que la Universidad Externado determinara que la parlamentaria cometió plagio en la tesis que presentó para la maestría. Me parece importante ubicar a la plenaria sobre qué es lo que se pone en juego acá, y este no es un juicio ni sobre los actos de la doctora Jennifer Arias, ni mucho menos sobre su persona. Esto tampoco es un pronunciamiento jurídico sobre su inocencia o sobre su culpabilidad. Lo que acá se pone en juego es una decisión, colegas, eminentemente política. Y es la cuestión de si la plenaria de la Cámara de Representantes acepta que continúe en el cargo una persona que ha sido señalada por la Universidad Externado de Colombia de haber cometido plagio en su tesis de posgrado. Es así de elemental el debate que acá se plantea. No es ni un juicio ético, ni un juicio tampoco mucho menos de culpabilidad o inocencia. Luego, yo creo que acá ya no se trata de la doctora Jennifer Arias. Uno debe ser suave con las personas para ser duro con los problemas. Y acá el problema es eminentemente institucional y democrático, colegas. Y es algo que se dice en los corrillos, que nadie va a decir acá a título propio. Y es porque no se aparta del cargo, por qué no renuncia y por qué somete al Congreso a compartir el desgaste y el costo político de este escándalo. Esa es la consideración política que acá está en juego. También se habla en los corrillos del colegaje, pero yo creo que Colombia necesita congresistas que sean menos solidarios entre ellos mismos y más solidarios con la institución del Congreso, más solidarios con la democracia. Nuestra democracia no puede seguir siendo una en la cual nadie responde por nada, en la cual tenemos un escándalo distinto día de por medio, pero nadie renuncia al cargo, no por reconocimiento de culpa. Un minuto, doctor José Daniel, para que termine su intervención. Una democracia en donde nadie renuncia no por reconocimiento de culpa, sino por prudencia con la propia institución. Ante las dudas, yo creo que uno siempre debe poner a las instituciones por encima de los cálculos políticos y personales. Ante las dudas, doctora Jennifer, es mejor la grandeza. Ante las dudas es mejor el desprendimiento y la generosidad. Es mejor la prudencia. Por eso acá lo que corresponde en una decisión eminentemente política es proceder con liberar a la Cámara de Representantes de la responsabilidad frente a este escándalo. Tengo aquí con la frente en alto y poder decirle que no la veo además a la presidenta Jennifer Arias. ¿Se fue? Se acaba de ir. Estoy conectada de manera virtual. Debería de estar aquí en la plenaria. Debería de estar aquí. Y por eso, señor presidente, estoy escuchando al representante. Colegas, por favor, orden. Adelante, doctor León Freddy, con su intervención. Tranquilidad. Respete, Freddy, don Freddy. Tranquilidad. Aclare, doctor León, adelante con su intervención, por favor, adelante. Avancemos. Tranquilos. Y por eso, por lo que he hecho, por defender a los bellanitas allá, por defender la política, la honestidad en la política, hoy lo puedo decir aquí claramente, con la frente en alto, aquí parado. Y le pido lo que solicitamos en ese comunicado. Debería renunciar. Hoy la verdad es que estamos pasando una vergüenza. Lo que está pasando hoy en la Cámara de Representantes es una absoluta vergüenza. Estamos en el ojo del huracán todos los días. Ya el externado, claro, lo identificó. Ya empezaron procesos. Ahí van. Pero ella, solamente por ser la representante de esta corporación, de todos, de esta corporación, que es de todos los colombianos y las colombianas, debería hacerse a un lado para no poner entredicho esta corporación tan importante. Es que es sensato, es una cuestión de ética, es una cuestión de la moralidad pública.
Eso es lo que hay que hacer. Por eso yo sí les pido a todos los compañeros y compañeras de este Congreso, que deberíamos de solicitarle que se haga a un costado de la presidencia para no seguir poniendo en entredicho. Y aquí estoy y doy la cara siempre, de frente, sin temor alguno, como lo he hecho siempre y como he atacado allá a esos delincuentes de mi municipio. Puedo decirlo aquí tranquilamente, sin problema, y siempre lo voy a hacer. Juan David Vélez, lo voy a hacer siempre, con la frente en alto, mirando a los ojos a la gente, sin ningún problema, sin ninguno. Y voy a seguir defendiendo la dignidad de este Congreso, porque hemos pasado vergüenzas desde que empezó esta presidencia, hemos pasado vergüenzas. Lo que pasó con la ministra Karen Abudinen fue una absoluta vergüenza. Las famosas jugaditas que han hecho aquí es vergonzoso, y hoy es ya la gota que derramó el vaso. Es una vergüenza total lo que está pasando, señor presidente, con la Cámara de Representantes. Por eso solicito a la señora presidenta que haga paso a un costado y deje que este Congreso siga, a ver si algún día le levantamos la dignidad y la imagen, que por eso es que los colombianos y las colombianas no quieren al Congreso. Gracias, presidente. ¿Con qué cara mira uno al país? ¿Cuál es el principio de transparencia, de ética, de valor en la palabra empeñada? Si uno no es capaz ni siquiera de dar la cara y de exponer las motivaciones. Que la presidenta hable desde el baño, por supuesto que tiene todo el derecho de ir al baño, nadie le niega el derecho de ir al baño, pero este es un asunto de suma importancia y para nosotros era vital, como lo es para la ciudadanía, que ella nos mirara a la cara. Se trata de recuperar la legitimidad de una institución, incluido de un partido político, del cual ya han renunciado 2 representantes, 3 con el senador. 3. Y se trata de darles a ustedes respeto, a ustedes también como miembro de su partido, y que ustedes no tengan que afrontar de manera vergonzante una discusión como esta, porque ella es presidenta del Partido Centro Democrático. Cuando nosotros presentamos esa proposición es precisamente porque la presidenta Jennifer Arias fue electa por todos ustedes. Nosotros nos abstuvimos en ese momento del voto por otro escándalo que andaba por allí y lo argumentamos también por qué no votábamos. Pues bien, son ustedes los que debieron haber pedido las explicaciones. Son ustedes los que debieron haber pedido las explicaciones a la presidenta, no nosotros, que no la habíamos votado. Y yo sí quiero saber, y pido desde ahora voto nominal y público de esta votación para que el país pueda saber quiénes están respaldando esta actitud o quiénes están respaldando la ética y el honor del Congreso de la República y de la Cámara de Representantes. Que no suceda lo mismo que con la ministra Karen Abudinen, que se evadió la votación, que se quedaron en silencio para que la ministra se fuera unos días después y todavía ni siquiera sabemos si ya regresó al país. ¿Son esas las actitudes? Eso es darle la cara a los colombianos y a las colombianas, incluido el electorado del Centro Democrático, incluido aquellos que la pusieron a ella aquí en esta Cámara de Representantes como mujeres. Y en esto yo sé que me acompaña la representante Caterine Miranda. Como mujeres, como representantes de las mujeres, somos las primeras en exigir ética, un comportamiento honorable en representación de todas las mujeres de este país, del 51% de la población colombiana, que somos mujeres y que estamos subrepresentadas en este Congreso de la República. Por eso no nos avergonzamos de exigir también entre nosotras los mayores comportamientos éticos y morales. Que nosotros fuéramos partido de gobierno y que nosotros lográramos elegir al presidente o a la presidenta de la Cámara de Representantes
y fuera mi amigo y tuviera una situación similar a la que está viviendo en este momento la presidenta Jennifer Arias, lo primero que yo le aconsejaría a mi amigo, lo primero que iríamos al interior de nuestro movimiento político o partido político, es que lo más conveniente en este tipo de situaciones es dar un paso al costado. Ese sería el consejo que yo le daría a un amigo o una amiga. Ven ustedes, pongan ustedes en Google renuncia plagio y verán recientemente una ministra en Alemania tuvo que renunciar tan solo con los rumores de plagio en una tesis doctoral. Y lo cierto es que acá no estamos diciendo de ninguna manera que Jennifer Arias tenga que perder sus derechos políticos. No estamos diciendo de ninguna manera que nosotros decimos que Jennifer Arias o decidimos que Jennifer Arias va a ir a la cárcel, no. Lo que está pasando en este momento es un problema político y ético de la mayor gravedad. Hay una decisión académica por parte de la Universidad Externado de Colombia que dice que se cometió un plagio. Hay una indignación que toca a todos los partidos, porque también hay que aclarar, esto no se trata de ninguna manera que nosotros queramos que se retire la presidenta porque es del Centro Democrático. Esto no se trata de partidos, esto se trata de un problema que tenemos como institución. Ustedes hablan hasta el cansancio, se juegan la boca hablando de institucionalidad. Y en este momento, lo pertinente es que quien ostenta en este momento el cargo de presidenta no lo siga ostentando. Claro, Jennifer Arias tendrá el derecho a un debido proceso en el proceso penal y administrativo por el cual la Universidad Externado de Colombia ha remitido u oficiado tanto al Consejo de Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Pero acá cuando una persona se postula para ser presidente, vicepresidente, lo primero que dicen es una dignidad. Eso es lo primero que dicen. Y entonces está en cabeza de ustedes, señores representantes, decidir si ustedes como institución, ustedes mayorías, consideran. Sonido para el doctor Inti, por favor. Si ustedes como mayorías consideran que está bien que cada vez que se debata un proyecto de ley haya una mancha o una mácula sobre quien está dirigiendo la plenaria. Es una cuestión simple, no es una cuestión de animadversiones, es una cuestión de ustedes como representantes que incluso les gustan que lo llamen honorables. Muchas gracias, señor presidente. El tema ético no es un tema menor, para nada. Y lo que está pasando hoy en esta Cámara de Representantes, a mí me parece de suma gravedad. De suma gravedad, ¿por qué? Porque está en tela de juicio la dignidad de una corporación en cabeza de Jennifer Arias. No es posible que acá el argumento que ustedes vengan a decir es que necesita un debido proceso. ¿Ustedes no se dieron cuenta que la Universidad del Externado ya dio un veredicto frente a los títulos de Jennifer Arias? Ya dio un veredicto la Universidad del Externado, donde aseguró que había plagio, donde le pidió al Consejo de Estado que se investigara, y hoy ya abrió investigación también la Corte Suprema de Justicia. Y claro que todos cometemos errores, porque lastimosamente en nuestra sociedad, esa cultura del todo vale, del avispado, del que hace la trampita, presidenta Jennifer Arias, está enquistado en la sociedad, lastimosamente. Pero
hoy podemos dar un ejemplo grande en el Congreso de la República, y es no premiar eso. Y no necesitamos llegar a una votación, porque muy posiblemente la perdemos. Pero lo que no podemos perder en esta corporación es la dignidad, que bastante mal tiene la imagen la Cámara de Representantes y el Congreso. Lo decía el representante Inti, y yo sí creo que lo adecuado, presidenta Jennifer, es que usted, por decisión propia, por el respeto que dice tenerle a este Congreso, usted renuncie a esta dignidad y que siga su debido proceso en las diferentes instancias. No le haga más daño al Congreso de la República, porque no es la primera vez que su dignidad está cuestionada, y no por la oposición. Los medios de comunicación, la ciudadanía en general, han cuestionado bastante su presidencia. Y nosotros desde el Congreso de la República no podemos creer que avalando o arropando personas o individuos arropamos el Congreso de la República. Acá no estamos hablando de Jennifer Arias ni del Centro Democrático. Acá estamos hablando de la presidencia de la Cámara de Representantes. Presidente, un segundo, termino. Tiene el micrófono habilitado, doctora Catherine. Gracias. Presidente y compañeros, de verdad, esto es un tema de la corporación, de la dignidad. Sentarse ahí donde usted está hoy en día, presidente, no es un cargo cualquiera y no es una dignidad que ostenta cualquiera. Y a usted le dieron la confianza, doctora Jennifer, no solamente su partido, sino la gran mayoría de este Congreso. Y uno no se puede atornillar al poder. Yo creo que usted debería reconocer que cometió un error, como así lo dijo la Universidad del Externado, y debería dar un paso al lado. No ponga a sus compañeros a que luego tengan unas repercusiones en el momento de elecciones, los próximos días en los medios de comunicación, y ver cómo sus propios compañeros ayudan a ensuciar el nombre de la Cámara de Representantes manteniéndola a usted en la presidencia. De corazón, le digo, de un paso al costado, y creo que eso la hará usted más grande y no siguiéndose atornillando al poder, teniendo tan graves cuestionamientos éticos, no solamente para la corporación, sino para todo un país. A ver, yo creo que he aprendido que la ciudadanía puede comprender y perdonar errores de sus gobernantes y sus políticos. Creo que lo que más le cuesta tal vez a la gente comprender y perdonar son las contradicciones en las que caemos. La contradicción de aquellos que nos paramos en estos espacios de poder, a hablar de institucionalidad, a hablar de verdad, a hablar algunos a nombre de Dios, a hablar de respeto a la institución, respeto a la ley, y que seamos los primeros en justamente pasar por alto o violentar todo lo que se dice. Esa contradicción, que en el fondo no es otra cosa diferente sino mentira, una vil mentira, es lo que más le cuesta a la gente pasar por alto. Y es lo que lleva justamente al descrédito generalizado de la política, a la pérdida de legitimidad. Y peor aún, a la pérdida de credibilidad de la institución, del Congreso. Eso es lo que más le molesta a los ciudadanos. Y yo no creo que esto sea una tragedia personal, no es una tragedia familiar, aunque la quieran presentar así, o una persecución. No creo que la Universidad Externado tenga ningún tipo de persecución con la representante Jennifer Arias. Esto es una tragedia institucional. Porque al final de cuentas, colegas, el que lleva del bulto, diciéndolo en términos coloquiales, es el Congreso. Son ustedes, somos nosotros.
Cada vez que pasan este tipo de trampas, de jugaditas, que por supuesto se dan a conocer muy ampliamente en la opinión pública, el que termina al final pagando los platos rotos es el Congreso como institución. Porque lastimosamente estamos en un país donde los que tienen altos cargos de poder, y especialmente si tienen gobierno, y especialmente si tienen instituciones que administren la justicia, es que al final de cuentas no les pasa nada. ¿Qué no les pasa nada? Y eso indigna al colombiano promedio, que al final de cuentas los poderosos siempre se salen con la suya. Eso lo he aprendido en este Congreso en estos 3 años, presidente. Sobre todo cuando de tarde en tarde, de semana en semana, aparece un nuevo caso bochornoso de algún colega congresista. Por eso, representante Jennifer Arias, yo le pido por la institución, por los colombianos, por las colombianas y colombianos que la eligieron, que renuncie a la presidencia de la Cámara. Que renuncie a la presidencia de la Cámara. No tome esto como un asunto de honor personal. La universidad ha externado con un peritaje, y yo sé muy bien cómo son esos peritajes, como candidato a doctor que soy en este momento, porque he revisado tesis y sé muy bien los elementos y los procedimientos rigurosos que nos vemos abocados para poder mirar los posibles plagios de los estudiantes. Si la universidad ya dio ese dictamen. Un minuto, doctor David, para que termine su intervención. Presidenta Arias, no hay nada más que discutir. El proceso legal continuará, pero el proceso ético debe terminar acá. No lleve más a la desgracia a la corporación, no lleve más a la desgracia a la Cámara de Representantes. Y los colegas deberían tener eso presente. No es el colegaje, como siempre llaman, el compañerismo ciego. No, de eso no se trata, colegas. Se trata de hacer respetar la institución, una y otra vez se los decimos. Es la única manera de fortalecer la democracia. Es la única manera de que la gente vuelva a creer en los políticos, en la política. Es la única manera de darle un buen mensaje al país, de decirles sí, sí hay futuro, sí pueden confiar en nosotros. Esa es la manera. Y no con el tapen-tapen, ni con la victimización, sino poniendo la cara, asumiendo la responsabilidad de los actos y diciendo, por la institución me puedo apartar. Con todo el respeto, representante Arias, no afecte más a la Cámara de Representantes. Recuerda que era presidente de la Cámara y los desmanes que cometió. Curiosamente, ese Congreso fue mucho más honrado, fue mucho más valiente. Lo primero que hicieron fue nombrar una comisión de la verdad. Y me cupo el honor de ser el presidente de esa comisión de la verdad. Y recibir toda la información. Y la plenaria de la Cámara la acató y sacó al señor que renunció. Eso sí era un Congreso en el cual, pero ustedes que no han sido capaces ni de pedirle explicaciones a la presidenta porque es de su partido. Señores, esto no es un problema de partidos, es un problema de honradez del Congreso, de ustedes mismos. Si la señora cometió una falta, que ella responda. No es la institución la que tiene que responder. Y quienes hemos sido examinadores de tesis y de grado, sabemos muy bien que uno como presidente la acepta o la rechaza. Yo recuerdo el caso de un paisano del doctor Leal, a quien me trajeron su tesis para el examen, y yo olí al momento, doctor Leal, sí, te voy a caer, que el sujeto había copiado eso y ya tenía entre el bolsillo un nombramiento de juez. Y yo dije, este no pasa. La universidad me respaldó y el señor no se graduó. Eso es seriedad. Pero si la Universidad de Externado nos dice que eso es copiado, que eso es clonado, ¿de dónde diablos sacan ustedes autoridad para desconocer lo que ha dicho el externado? La institución que expira certificación dice, eso es clonado, y ustedes dicen, no, no le creo al externado. Entonces, ¿le creen a quién? A ella porque sí. Señores, usen la lógica. La posición de ustedes va a ensuciar más al Congreso. Recuerdo el Congreso aquel que me entregó a mí, digo, Navas, investigue y acatamos lo que usted diga.
y me cumplió ese Congreso a mí. Las pruebas que yo practiqué las validaron y este señor, ante la contundencia de las pruebas, renunció. Pero el Congreso no se asustó, no se amilanó. Encargaron al vicepresidente en ese momento y listo el problema. No lloraron con Pomárico, no le mandaron flores a Pomárico, ni nada de eso. Él renunció y después terminó en la cárcel, como ustedes saben. Pero en ese momento el Congreso estuvo a la altura. Era el nombre del Congreso el que estaba en juego, no el de una persona. Y eso lo entendió ese Congreso en el 99. Y le dijo, doctor Pomárico, a un ladito. Y él dio el paso al costado y después la Corte se encargó del resto. Eso era lo que yo esperaba que pasara en este Congreso. Pero decepciones tendrás todos los días. Gracias. Presidente, yo les comentaba, y creo que lo he dicho varias veces, yo fui decana académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Y, por supuesto, era la tarea de manera conjunta con tantos profesores y orientadores que teníamos allí, de buscar que estos estudiantes hicieran un proceso no solo de formación académica, de conocimiento, sino también como ciudadanos y ciudadanas. Éramos conscientes que venían, en muchos casos, de una cultura, como bien lo decía Catherine, del atajismo, de un poco de la trampa, de correr el límite, y se hacía con ellos cuando se presentaban situaciones de plagio, se generaban unas primeras oportunidades. Pero en la medida en que había mayor conciencia y claridad de esa formación, las medidas que se tomaban posteriormente cuando se descubría que había un plagio eran claras y contundentes. Ese estudiante salía de la Facultad de Psicología y si había sido en una tesis de su pregrado o su posgrado, inmediatamente se anulaba esa condición de grado. Eso lo quiero decir porque aquí están planteando que esto se tiene que volver un asunto judicial. Ustedes se imaginan las universidades colombianas teniendo que resolver esta situación a través de los juzgados. No, aquí hay es un asunto de ética y en este caso de la presidenta de ética pública. Entonces, es lo primero que tenemos que decir. Aquí estamos de cara a un problema que es un delito que hay que enfrentar y que hay que asumir. Segundo, es un asunto de ética pública, porque cuando estamos y llegamos a estos lugares, es la luz de lo público la que se arroja sobre nuestra condición, sobre nuestras actuaciones, sobre los efectos y consecuencias de esas condiciones. Y una presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia tiene toda la luz de lo público enfocada en ella. Los medios de comunicación ayer, cientos de noticieros abrieron sus noticieros con esta noticia. El Congreso de la República, como lo han dicho nuestros colegas, está de nuevo de boca en boca, no por buenas actuaciones, sino por la vergüenza pública de lo que significa que la presidenta Jennifer Arias haya sido acusada por parte de una de las universidades más importantes de Colombia de haber incurrido en plagio con su compañera. Vendrá un debido proceso, porque si esto lo quieren volver jurídico, vendrá un debido proceso, pero aquí hay un elemento de ética pública que hay que cumplir y que hay que respetar. Y en tercer lugar, nunca apoyé el nombramiento de Jennifer Arias. Me paré allí el 20 de julio a decirles por qué no lo hacía. Me parecía... Un minuto, doctora Ángela María, para que termine su intervención. Gracias, presidente. Decía que en mi intervención consideraba que Jennifer Arias no llenaba los marcos de estándar ético de lo que era una mujer que asumía la responsabilidad en la Cámara de Representantes, porque había muchísimas preguntas, indagaciones y elementos sobre los cuales no ha habido claridad por parte de Jennifer Arias. Yo creo, como dicen los colegas, que lo mejor es que ya dé un paso al lado, que deje que terminemos esta tarea legislativa con claridad, que fluya nuestro trabajo y que ella pueda, con todo derecho, defenderse
de un momento tan difícil como el que está pasando, pero que el país le exige que renuncie.